Vamos a arrancar con una breve introducción de en qué contexto estamos haciendo negocios, ¿sí? Y para empezar a hablar de esto, les traigo el resultado de una encuesta que realizamos en un evento que organizamos en CPA, Tiempos Difíciles, Decisiones Acertadas, en el que disertaron los principales referentes de la industria nacional. Nicolás Godal fue el representante de la industria tecnológica, y entre el público objetivo circulamos esta encuesta que determinó que el empresariado uruguayo, de alguna manera, una de sus principales preocupaciones venía por el lado de cómo adaptar sus industrias a las nuevas tecnologías y cómo redefinir sus modelos de negocio e innovar en este marco. Entonces, de alguna manera, entendemos que esta preocupación está basada en la visualización de la tecnología como que está impactando todos los negocios. Y bueno, como decía Nicolás Godal en el evento en la charla de lanzamiento de este evento, el software está invadiendo el mundo, ¿sí? Está cambiando los modelos tradicionales de industria. Las nuevas tecnologías como el Internet of Things hacen que todos los dispositivos estén conectados y nos hacen preguntarnos de alguna manera si en el futuro todas las empresas van a ser de software. Y empezamos a ver casos en que modelos de negocios tradicionales, como el del transporte de pasajeros, se ven redefinidos por empresas de tecnología, así por Uber, o el negocio del alojamiento se ve redefinido por Airbnb y así algunos otros casos. Otra de las cosas que entendemos que hace que el empresariado uruguayo esté tan preocupado es la vorágine del cambio, ¿sí? Antes los cambios como que demoraban un poco más en llegar. Acá les traigo esta película, la primera película blanco y negro de ciencia ficción del año 1902, película francesa, que de alguna manera anticipaba la llegada del hombre a la Luna con un cohete que impactaba en la Luna, ¿sí? Y esto en definitiva demoró 70 años en suceder hasta el año 1969, en el que el Apolo 11 efectivamente llega a la Luna. Y como contrapartida a estos cambios, en la actualidad, que promovidos por la tecnología, de alguna manera llega mucho más rápido, ¿sí? La reciente incursión de la tecnología de impresión 3D, por más de que sea reciente, vemos que acá nomás, en Argentina, jóvenes están desarrollando prótesis humanas con impresión 3D. O vemos este ejemplo, esta predicción de la consultora Gartner, que nos comenta que en nada más que 2 años, más de 3 millones de trabajadores a nivel global van a estar siendo supervisados por jefes robots. La tecnología también de alguna manera hace que sea más difícil competir y poder identificar claramente a los competidores en el mercado que estemos jugando. Esto creemos que claramente se ve en el caso de, un ejemplo de lo mismo, en el caso del negocio bancario, ¿sí? Inicialmente los bancos tradicionalmente competían en su negocio con redes de pago, con los emisores de las tarjetas, con algún tipo de entidades no bancarias. Pero mediante la tecnología empezaron a aparecer nuevos actores. Por ejemplo, empresas de retail, por ejemplo, empresas de telecomunicaciones, también empresas meramente de tecnología que ven una oportunidad y se meten en el mercado bancario. Y finalmente outsiders, ¿sí? Gente que no tenía nada que ver en principio con el negocio bancario y que a través de la tecnología encuentra una oportunidad de empezar a competir en el mismo. Y otro de los principales aspectos refiere a la permanencia, ¿sí? La supervivencia de las empresas. A modo de ejemplo les traemos este ranking que elabora la consultora Bloomberg en base al valor de mercado de las empresas, y que de alguna manera nos dicen que el cambio se viene dando en esta última década en forma bastante drástica, ¿sí? Las empresas que no se adaptan, digamos, a la tecnología pueden desaparecer del mercado. Y si nos acercamos más a la hora, si vemos el ranking 2015, vemos que el 50% de las empresas del top 10 son de tecnología y que 2 de ellas no estaban en el top 20 hace 3 años. Armando la presentación, revisé este ranking para agosto de 2016 y hoy en día ya Amazon y Facebook forman parte de las 5 principales empresas del mundo y por lo tanto las 5 principales empresas del mundo hoy en día son de tecnología.
De alguna manera este contexto entendemos que desafía a las empresas, ¿sí? Les presenta un riesgo que lo podemos ver desde dos puntos de vista. Por un lado, el riesgo de omisión, que refiere a no entender el panorama, no entender el mercado en el que vivimos, en el que estamos compitiendo, y que de alguna manera nos aparezca nuestro Uber y nos quite del mercado. Y otra forma de verlo que entendemos que puede ser peor aún es, lo vemos claramente en el ejemplo de Kodak con el risk of commission o riesgo de comisión. ¿Sí? Kodak fue el creador de la fotografía digital, o sea que entendió que el mundo iba hacia ese lado y en un momento hizo un estudio que determinó que debido a las condiciones actuales del mercado, digamos, tenía 10 años para preparar la cancha adecuadamente para convertirse en líder en fotografía digital, pero de alguna manera se durmió en los laureles, no se preparó adecuadamente para lo que venía por delante y eso hizo que, como sabemos, se quedara por fuera del mercado de la fotografía, de hacia dónde evolucionó el mercado de la fotografía. Pero, al mismo tiempo, las tendencias tecnológicas, ¿sí? El mundo en que vivimos presenta una oportunidad para nuestras empresas, ¿sí? Y esto no se los dice Matías Poggio, sino que hay una variada gama de estudios que digamos, de alguna manera lo prueban. Y acá les traje uno del MIT, que dice que en ciertas condiciones las empresas que adoptan correctamente las tecnologías digitales obtienen 26% más de rentabilidad versus competidores de iguales recursos, bueno, como dijimos, en ciertas condiciones, y 9% más de ingresos. Y bueno, entonces estamos en este mundo, ¿sí? En el que estamos invadidos por la tecnología, corremos riesgos si no nos adaptamos y también visualizamos oportunidades y aparece un poco la palabra de transformación digital, ¿sí? Un poco la guía de este evento. Y acá nos parecía interesante entender ese concepto y ver algunas formas de embarcarnos entonces en iniciativas de software empresarial. Cuando hablamos de transformación digital, escuchamos en el mercado cosas como que una empresa por eliminar completamente los papeles, ¿sí? Como despapelizarse totalmente, realizó una transformación digital, o el simple hecho de realizar promociones de marketing en redes sociales, se embarcó en un proyecto de transformación digital. Y hasta escuchamos empresarios que hablan de que por realizar una implementación de NRP, que sí afecta o que incorpora tecnología a varios procesos de la empresa, se realizó una transformación digital. Y en este marco nosotros como consultores de tecnología y como implementadores de ERP, nos pareció interesante profundizar en estos dos conceptos, ¿sí? El concepto del ERP administrativo, el ERP tradicional y el concepto de transformación digital. Que a grandes líneas, digamos, en sus principales cometidos ya de por sí son distintos. El ERP tradicional generalmente apunta más bien a la automatización de los procesos, la incorporación de tecnología para la automatización de los procesos existentes en la empresa. Y como contrapartida, las transformaciones digitales o las iniciativas de transformación digital apuntan a la incorporación de tecnologías disruptivas para la redefinición de nuevos modelos, para la redefinición de los modelos de negocio, para la creación de nuevos productos o para el cambio trascendental en la forma en que se entregan esos productos, ¿sí? Por otro lado, también las implementaciones de ERP tradicionalmente apuntan a dotar de más eficiencia a los procesos a través de la mejora de la información en la empresa, la horizontalización de la información. Y como contrapartida, las transformaciones digitales apuntan a realizar verdaderas reingenierías de proceso en las organizaciones y habilitar toma de decisiones que permitan sostener esos modelos de negocio realmente diferenciales. Y otra característica bien distinta de estos dos conceptos viene por el lado del cambio organizacional, ¿sí? Los proyectos de implementación de ERP tradicionalmente se enfocan en capacitación transaccional de cada uno de los módulos administrativos involucrados en las implementaciones, mientras que en las transformaciones digitales el foco está en darle mucho más valor a la gestión del cambio, ¿sí? Garantizar la adopción organizacional de las soluciones, las soluciones que se implementen y
garantizar la sostenibilidad y evolución de las mismas en el tiempo. Y también generalmente observamos que las razones para embarcarse en estos dos tipos de proyectos son sustancialmente distintas. Cuando hablamos del ERP tradicional, en general, hablamos de sustitución de sistemas legados, de automatización de procesos, de estandarización de procedimientos en diferentes oficinas, en diferentes sucursales de empresas, y de dotar de mayor eficiencia a las organizaciones. Razones bien distintas a las que visualizamos al momento de encarar proyectos de transformación digital, ¿sí? Cuando hablamos de transformación digital, como veníamos diciendo, hablamos de cambiar o redefinir modelos de negocio, cambiar los productos y su delivery, cambiar la experiencia de nuestros usuarios y hacer verdaderas reingenierías de procesos que sostengan estos nuevos modelos de negocio. Entonces, bueno, tratando de llegar a una definición que a todos nos haga sentido de lo que es la transformación digital, tenemos varias definiciones, y a nosotros en CPA en particular nos parece la más interesante la de la consultora Gartner, ¿sí? Que habla de usar las tecnologías digitales para cambiar los modelos de negocio, pero proveyendo nuevas fuentes de ingreso y generando oportunidades de valor. Pero lo que nos parece más interesante aún es esta segunda parte de la definición, que digamos es hands-on, que nos invita a trabajar y nos invita a evolucionar de los modelos de negocio tradicionales a los modelos de negocio digitales y marcar los mismos en la nueva economía digital. Y creemos que este GIF, digamos, ejemplifica bien el desafío que tenemos las empresas por delante, ¿sí? Tenemos el desafío de continuar marchando hacia adelante mientras que cambiamos una rueda, o incluso esto podría llegar a ir más allá. Mientras tenemos que construir un nuevo auto, tenemos que seguir marchando. Y les traje un ejemplo que creo que es bien lindo viéndolo contra este video, ¿sí? Es el caso de Santander y Openbank en España. Santander en España se dio cuenta que sus clientes o que sus futuros clientes no quieren ir al banco, ¿sí? Y quieren resolver todas sus necesidades financieras a través de medios digitales. Y entonces, ¿qué hizo? Se posicionó en las universidades, con oficinas solamente de apertura de cuentas, ahí buscando a los millennials, y generó Openbank, que resuelve todas sus transacciones absolutamente con el celular. Inclusive, la cosa que creo que nos enoja bastante a todos, la transacción de cerrar la cuenta, también la podés resolver en el celular. Y bueno, de alguna manera, estos dos modelos de negocio van a convivir un tiempo, no sabemos cuánto, pero todo diría, o la tendencia diría, que en un momento ya el gran foco de negocio de Santander va a estar acá y no acá. Bien, diferencias también respecto a los beneficios, ¿sí? Los beneficios de la transformación digital son sustancialmente distintos de los beneficios de una implementación de ERP si la concebimos en el modo tradicional, digamos, ¿sí? Las transformaciones digitales generan nuevos modelos de operaciones, nuevos modelos de procesos que hacen que sean sostenibles en el tiempo las ventajas competitivas que generemos con este tipo de proyectos. También enriquecen mucho la innovación y la colaboración a la interna de la empresa. Generan mejores capacidades en gestión de conocimiento y mejores capacidades en nuestros colaboradores. También desde el punto de vista de nuestros empleados y la retención, si encaramos transformaciones digitales, vamos a estar en condiciones de poder retener a los empleados que vamos a necesitar en el futuro, ¿sí? A los millennials, ya que ellos están acostumbrados a usar cierta tecnología en su casa, redes sociales, Facebook, con cierta usabilidad, y si en las empresas le damos tecnología, digamos, antigua, van a notar la diferencia y se nos van a querer ir en definitiva. Y bueno, y otro punto importante de los beneficios de la transformación digital viene por el lado de la inteligencia analítica. En particular, los modelos de ERP tradicionalmente
nos permitían tener enfoques reactivos respecto a la toma de decisiones, tomar decisiones a partir del pasado. Y cuando empezamos a hablar de transformación digital, empezamos a hablar de enfoques proactivos y predictivos, ¿sí? Poder anticiparnos a lo que va a pasar y tomar decisiones en ese sentido. Y bueno, y un poco en este marco nos gustaba también presentarles la metodología que aplicamos en CPA Ferrer para encarar los proyectos de implementación de tecnología, los proyectos de transformación digital. Que bueno, que no son meramente proyectos de implementación de tecnología, ¿sí? Nosotros arrancamos con un entendimiento, acá un paso previo de, como vimos en el caso de Open Bank, de entender lo que necesitan nuestros clientes, para posteriormente colaborar con las empresas a definir una estrategia de alto nivel, una estrategia corporativa, y a raíz de la misma ir bajando eso, ¿sí? Ir bajando en estrategia de operaciones y procesos, ir bajando la estrategia de operaciones y procesos que va a sostener esa estrategia corporativa en una estrategia de cambio organizacional, que acá los invito a quedarse en este mismo salón para la charla de Karina a continuación, que digamos va a estar profundizando en lo que es nuestra metodología de cambio organizacional para proyectos de transformación digital. Y bueno, que finalmente se define la estrategia de tecnología que va a sostener con una o varias tecnologías, aplicaciones, todas las estrategias definidas anteriormente. Y bueno, y finalmente hay que medir los resultados, ¿sí? Hay que definir qué beneficios esperamos y con qué indicadores vamos a efectivamente medir que vayamos alcanzando esos beneficios. Y todo esto concentrándonos siempre en la experiencia del usuario, ¿sí? Como vimos en el caso de Open Bank, ya para la definición de la estrategia corporativa tenemos que entender qué es lo que quieren nuestros usuarios y eso lo tenemos que ir bajando también cuando vamos a estas estrategias de un poco más bajo nivel, ¿sí? Tenemos que ir empatizando con los usuarios, tanto internos como externos, prototipando y bueno, así en un proceso iterativo ir siempre considerando la experiencia de nuestros usuarios y de nuestros clientes. Y bueno, algunas recomendaciones que aplicamos a la hora de implementar los proyectos, ¿sí? El foco, esto es importante. En general, los proyectos de transformación digital llevan el mismo esfuerzo, no es una regla, pero llevan importantes esfuerzos en estos 3 frentes de trabajo. No son meramente proyectos de implementación de tecnología. La transversalidad, los proyectos de transformación digital deben ser encarados por toda la empresa, no por áreas organizacionales aisladas. Debemos incorporar prácticas de innovación, ahí tenemos una práctica fuerte en CPA, y mejora continua. ¿Sí? A esto hay que darle continuidad porque como vimos la tecnología cambia constantemente, van apareciendo nuevas, y no puede ser un proceso estanco que digamos de alguna manera se quede en ese primer proyecto de transformación digital. Hasta este momento venimos viendo dos polos totalmente distintos, ¿sí? Vimos por un lado lo que son los proyectos de implementación de ERP tradicional y por otro lado los proyectos de transformación digital y como bien separados, ¿sí? Pero digamos de alguna manera estamos viendo que el concepto de ERP, o vemos que el concepto de ERP ha evolucionado fuertemente y que de alguna manera se empieza a mover dentro de esos dos polos opuestos, que podemos ver implementaciones de ERP que en definitiva lleguen a ser efectivas transformaciones digitales o bueno, los proyectos como vimos que se queden simplemente en la implementación del ERP administrativo. Entonces estamos viendo una evolución del concepto de ERP que se pasa a perdón, que se convierte en un sostén importante del conjunto de tecnologías que van a habilitar la diferenciación, ¿sí? Sobre todo con foco en sostener la estrategia de operaciones y de procesos, pero a su vez integrándose con aquellas aplicaciones que van a permitirnos la diferenciación efectiva, ¿sí? El cambio en el modelo de negocio. Y bueno, entonces el ERP como un sostén, como un conjunto, dentro de un conjunto de herramientas tecnológicas que van a habilitar la estrategia de tecnología que definamos. Y en esta nueva visión de ERP entonces hay ciertos aspectos que son fundamentales
para que el ERP efectivamente se pueda mover hacia el plano de la transformación digital, o que al menos la viabilice, ¿sí? Sea un apalancador de la transformación digital. Por un lado tenemos el tema del ERP, que bueno, que es un must, poder que pueda correr en la cloud y digamos de alguna manera conceptualmente esto también es importante para que las capacidades de los equipos de tecnología de sus empresas puedan estar enfocadas al trabajo sobre los aplicativos que vimos que rodeaban al círculo y que en definitiva van a estar más concentrados en la obtención de las ventajas competitivas para los nuevos modelos de negocio. Desde el punto de vista de Analytics, los ERP, digamos, también creemos que deben poder incorporar esta tecnología. Desde el punto de vista de cambiar el foco de trabajo de las operaciones desde la registración hacia el análisis de la información. Y si incorporamos herramientas analíticas en los ERP, esto va a habilitar la obtención de insights, ¿sí? de información para poder tomar mejores decisiones que lleven hacia la obtención de diferenciación y así redefinir nuestros modelos de negocio. Extensibilidad e integración. Creemos que es importante que los ERP sean extensibles, ¿sí? Que no nos aten, que tengan una arquitectura que sea extensible y que de alguna manera no nos aten a un único proveedor, que exista una comunidad de trabajo sobre la tecnología que habilite, digamos, extensiones y desarrollos que puedan apuntar hacia esos transversales que vimos que van a aportar las ventajas competitivas. Movilidad, esto es una realidad, ya sabemos la penetración que tienen los smartphones hoy en día y bueno, el ERP tiene que acompañar, ¿sí? De alguna manera, al principio incorporando procesos claves de la organización con movilidad y posteriormente escalando hasta soluciones full mobile. En algún momento pensamos que va a ir hacia eso, pero digamos, de alguna manera tienen que contemplar la tendencia del mundo móvil en sus aplicativos. Y flexibilidad ante lo cambiante que es todo esto, ante lo cambiante que son las experiencias de nuestros usuarios o las necesidades de nuestros usuarios que se traducen en nuestros procesos internos. Es importante que las herramientas de ERP para que puedan viabilizar la transformación digital cuenten con tecnología BPM embebida a los efectos de poder adaptar nuestros procesos bien rápido. Para ir cerrando, entonces nos parecía interesante, dado que estamos en la casa de GeneXus, hacer un poco el análisis de cómo el ERP de GeneXus K2B está viabilizando proyectos de transformación digital. Y para esto les traemos dos casos. Uno es el caso del Plan Ceibal, que vimos que está, digamos, más del lado de la transformación digital. Ahora les voy a contar un poco más en profundidad. Y también el caso del Correo Uruguayo, ¿sí? Implementación de K2B que hicimos en conjunto con el equipo de GeneXus y que de alguna manera no lo concebimos tanto como una transformación digital, sino que lo vimos más como un ERP que de alguna manera con el módulo de Analytics que se implementó allí, sí viabiliza la concreción futura de transformaciones digitales. El caso de Ceibal, me imagino que todos los conocen. Habíamos unas fotos del año 2007 cuando arranca toda la movida del Plan Ceibal. Trabajaban sin oficina propia, digamos, en la misma terminal de cargas del aeropuerto. Y bueno, eso concreta la entrega de 150 laptops en una localidad del interior, en Cardal concretamente. ¿Y qué le pasó a Ceibal? Tuvo un crecimiento exponencial, ¿sí? A partir del año 2008 se empezó a entregar más de 150.000 computadores por día, ¿sí? Empezó a trabajar con 191 centros de distribución, con más de 56 talleres descentralizados en todo el país. Esta es la cara visible, digamos, con las oficinas en el ATU. Y todo esto se estaba volviendo imposible de gestionar, ¿sí? Tanto los procesos administrativos como más los procesos, digamos, core del negocio, la gestión de los talleres, la gestión de los alumnos, etc. Tenían todos desarrollos a medida que los habían ido evolucionando y bueno, estaba en una situación bastante complicada.
Entonces, digamos, cuando se encaró ese proyecto se vio que había cierta operativa de Ceibal que se resolvía fácilmente con el ERP administrativo duro y puro, como venimos hablando hasta ahora, pero aparecieron 4 palabras que, digamos, patearon el tablero, ¿sí? Patearon la estantería. 4 palabras nuevas que ninguna ERP tradicionalmente iba a poder cubrir la operativa que implicaban. El XO, con un requerimiento de Ceibal de tener trazabilidad completa de todos los procesos de configuración, de flasheado, de entrega de las laptops. La palabra niño, que bueno, empatizando un poco con el cliente, se quería tener toda la historia del beneficiario, los movimientos que había hecho, cómo había evolucionado su carrera escolar para luego promover digamos, su mejora, todos los contactos que había tenido con el call center. La palabra la escuela, Ceibal tiene conectividad en todas las escuelas del país, en 200 metros a la redonda, y había que efectivamente poder instalar eso y hacer seguimiento de esos proyectos. Y la palabra taller, ¿sí? Como dijimos, son talleres descentralizados en todo el país, tercerizados, que trabajan independientemente, y había que poder hacer seguimiento de cómo efectivamente estaban reparando las laptops. ¿Y cómo resolvió esto K2B? Lo resolvió con el ERP administrativo duro y puro y incorporando a la metodología de desarrollo de GeneXus. Se desarrollaron las aplicaciones externas, se desarrollaron un módulo de órdenes de trabajo para toda la gestión del taller y se incorporó un CRM para toda la gestión de la atención de los niños y de las escuelas. Entonces, en definitiva, creemos que este es un proyecto que se va bastante del lado de lo que es una implementación de ERP tradicional y que se acerca bastante más a lo que es una transformación digital, ya que con este set de tecnologías se pudo realmente transformar cómo venía gestionando su operativa Ceibal. Y bueno, y por otro lado, el caso del correo uruguayo, ¿sí? Correo uruguayo que compite en el sector privado, pero digamos se rige por la normativa pública. Eso hace que tenga que presentar contabilidad presupuestal, digamos que es un proceso, para los que no lo conocen, en el que se va reservando el crédito, comprometiéndolo con un proveedor, hasta que se obliga con una factura en todos los procesos del Estado uruguayo. Y bueno, que de alguna manera tenía requerimientos formales de presentación de esta contabilidad presupuestal ante los organismos reguladores y requerimientos de gestión, ¿sí? Ceibal entendió que con la contabilidad presupuestal, explotándola un poco más bajo nivel, podía obtener buena información para tomar mejores decisiones de gestión. Y el problema fundamental que tenía Ceibal estaba en esto, ¿sí? Los equipos de Ceibal estaban destinados meramente a generar esa información para poder presentarla ante los organismos reguladores y no había tiempo para el análisis y la toma de decisiones en base a la misma. Habían varios grupos de interés involucrados en esto en correo, ¿sí? Los agentes externos, los clientes internos, como vimos, a un nivel de gestión, los gerentes de áreas de correos que necesitaban hacer mejor seguimiento presupuestal de sus proyectos, reasignar crédito entre los diferentes proyectos que gestionaban, incluso algunas áreas operativas, ¿sí? Algunas áreas operativas, por ejemplo el área de compras, que quería poder identificar y liberar presupuesto de todas aquellas compras que de alguna manera habían quedado sin efecto, o el área de costos de correos, que quería poder asignar mejor los costos. Entonces en este proyecto se implementó el K2B administrativo, pero además se sumó el nuevo módulo de K2B Analytics, cuyo principal, digamos, aporte fue el cambio en esto, ¿sí? Correos a partir de ahora puede dedicar mucho tiempo a el análisis de la contabilidad presupuestal en los diferentes niveles que le interesa, y bueno, eso hace posible que, digamos, de alguna manera la transformación digital se viabilice a partir del análisis de esta información. Bueno, para cerrar, les quería dejar esta frase del CEO de Tata Consultancy Services, que bueno, el nombre es bastante difícil de pronunciar, pero bueno, él afirma que en la era de la transformación digital estamos empezando a embeber nuestros negocios en la tecnología y no la tecnología en los negocios. Y la invitación es a que no les pase esto, ¿sí? A que definamos una estrategia corporativa a raíz de poder empatizar con nuestros clientes, a que entendamos las diferencias cuando vamos a marcarnos en un proyecto entre lo que es un ERP administrativo duro y puro y entre lo que es una transformación digital. Y bueno, básicamente eso. Muchas gracias.